Hola, buenas. Este, de de las acciones sucesorias, ¿alguna duda de la clase pasada? ¿Vieron la acción de protectora de la legítima también, no? ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo le va? Con la doctora Mayor vimos, acá estoy viendo las acciones, Sí, que eran ¿alcanzaron a terminar? petición de herencia, colación, Sí, Protección de sí. la legítima también. protección de la legítima, entrega de la legítima, complemento, reducción de disposición testamentaria y donación. Ujú. Eso vimos. Sí, Sí, porque en sucesiones, digamos, la parte de sucesiones es la parte como se ve en ese caso, que como derecho de fondo es la que más acciones tiene el derecho sucesorio, acciones específicas, digo, porque todas estas acciones que voy a decir son acciones propias específicas del derecho sucesorio, claro. porque en general, tanto en familia, o en contrato, obligaciones, no hay acciones específicas, son acciones comunes, generales, digamos, acciones de nulidad, etcétera, este, que son acciones comunes a todo el derecho. Pero en sucesiones se presenta siempre esta particularidad de que hay, tanto antes como ahora, eh, hay muchas acciones que son particulares o específicas del derecho sucesorio. También es cierto que no se suele utilizar muchas veces, que eso es otra cosa, porque no es que son acciones que no existan en la práctica. Generalmente el profesional, y esto aplicable a toda sucesión y se ve claramente en las acciones sucesorias, eh, el profesional está acostumbrado en una sucesión a abrir la sucesión, que se declare heredero y se termina. O sea, lo asocia con un trámite administrativo, se puede decir, judicial, ¿no? Pero no, en general en los expedientes sucesorios no hay planteos reales, ¿no? Que se dan, porque no son teóricos que no existen en la realidad. No hay planteos que reflejen esa realidad del sucesorio. Y eso tiene que ver más con el profesional, porque eh, más que con la gente, porque si nosotros vemos, siempre fue históricamente, no hay personas que se dediquen específicamente a sucesiones. De hecho, ya de movida, fíjense que familia y sucesión está junto en la facultad. A veces está separado, pero en general sucesión es la parte que menos se ha desarrollado de los 150 años de vigencia del código originario de Bell. Eh, y entonces el profesional hace, qué sé yo, obviamente familia y sucesión. Después hay gente que hace estudios que hacen laboral y sucesiones. Todos hacen lo que sea y sucesiones. Eh, Esto se traslada a la realidad porque en el proceso judicial no se utilizan los recursos o, la, o en este caso las acciones, y tampoco las instituciones, porque previamente, como se vio, por ejemplo, en una clase, creo que Pacto sobre Herencia Futura, ¿no es cierto? Hay algunos recursos que uno en vida ya puede diseñar para después de la muerte, además del testamento que existe siempre. Y eso no hay prácticamente. Es decir, la mayoría de las situaciones que se presentan es, se produce la muerte del causante y se abre la sucesión y se presentan
los herederos, generalmente forzosos, y ya está, se pelean lo que se tienen que pelear, bueno, sí. Pero en eso consiste el sucesorio, es como un aspecto más bien formal, ¿no? Entonces, este, porque en una de esas acciones que ustedes vieron, por ejemplo, para poner una situación clara, la acción de colación, ¿no? Que siempre existió. Olvidémonos de la parte técnica. La acción de colación es una acción específica propia del derecho sucesorio por la cual está basada o le da a la acción, digamos, teniendo en cuenta o partiendo de la base que la ley presume que toda donación hecha a un heredero forzoso antes, ahora descendiente cónyuge, se presume un simple adelanto de herencia. O sea, el sustento es el siguiente. La ley presume que, vamos a poner el caso más habitual, a los hijos, a los descendientes, que se fue siempre así. La ley presume que si yo le dono un departamento a mi hijo, esa donación es un adelanto de herencia. Para lo cual, ahí está la acción de colación, que los otros pueden plantear la acción de colación para que traiga el valor, etcétera, lo que viene. Bueno, ese sería el sustento fáctico, digamos. Ahora, vamos a la realidad. Hablemos de gente que tiene un capital económico determinado o subvenciones que hay patrimonio determinado. Uno dice, ¿existen casos en que el causante en vida haya hecho donaciones a sus descendientes, en el ejemplo que estoy diciendo? Y en la mayoría de los casos. Ahora, o sea, está el sustento fáctico que decimos. Vamos a un proceso sucesorio, al azar. Tomemos esto en cualquier jurisdicción, acá es aplicable cualquier lado del país. Esto no, digamos, no es que es una región o otra, una provincia o un juzgado. Tomemos al azar 10 expedientes sucesorios de cualquier juzgado del país y veamos cuántas acciones de colación hay. Y vamos a ver que no hay prácticamente. Quiere decir que ahí hay una situación en la cual no está ejercido, o sea, en muchos casos, esa situación. Por eso digo, son acciones que se pueden plantear o que son habitualmente reales, existentes, digo, en la práctica. Pero yo lo atribuyo más al profesional que, digamos, que tramita una sucesión y que está basado en esa idea de una cosa que se habría que acreditar el vínculo, declaratorio heredero, se presenta, hace una audiencia para si están peleando, entonces dice, bueno, esto para acá, vos te quedás con este bien, yo con este bien, etc. Y es como que no hay una serie de planteos en el expediente que pueden darse, que están o han estado siempre en la ley. Que es una lástima porque obviamente son cosas que están planteadas en la realidad, ¿no? Eh, eh, la única acción que desapareció, que ya no está más, es la acción de desheredación en el Código Nuevo, ¿no? Porque antes además existía la acción de desheredación. Ahora
no solamente quedó la acción de indignidad genérica, digamos, no hay formalmente más acción de desheredación. Pero bueno, todas las otras acciones son acciones, por eso digo, que siguen existiendo y aparte que se han dado con las modificaciones, etcétera, siempre han existido, ¿no? Yo me imagino también que planteando una de estas acciones específicas, a más de un juez lo vamos a hacer correr a agarrar los libros, porque al no plantearse, Sí, tampoco deben tener mucha práctica resolviendo este tipo de acciones, ¿no? sí, el equivalente de eso comprende a todos los operadores jurídicos, porque el equivalente de eso que hay en juzgados civiles pasa en capital. Cuando, por ejemplo, uno plantea una acción de esta específica, el juzgado convoca una audiencia. Y entonces le dice al abogado, ¿y cómo seguimos? O sea, la misma estrategia del juzgado es diciendo que esta acción que me está planteando, ¿de dónde sale? Y lo resuelven convocando una audiencia, digamos, para ver, a ver cómo. Para tantear. No, Claro, es que claro. además convocan una audiencia, doctor, pero porque ellos tampoco tienen ganas de ponerse a estudiar. Esto lo hemos visto con Bueno, usted desde el posgrado de puede abogado del ser, niño, claro, que sí, usted nos ha dicho, sí, planteen, háganlos pensar, pónganse firmes, o sea, sí, es plantear lógico, y sí, nosotros sí, estudiar y caerles con algo y decir, bueno, sentate a estudiar. claro. Sí, sí, porque justamente en razón de que no está asociado a esta idea de que en una sucesión se presenten un montón de recursos, acciones, etcétera, que existen, entonces es como que esos expedientes sucesorios parecen eh, en el, en el, en el, en el total, digamos, eh, una cosa rara o excepcional, ¿no? Pero es consecuencia de todo eso que decíamos, de que después cuáles son las razones, las causas, eso yo la verdad que no. Pero lo cierto es que el derecho sucesorio nunca ha tenido, este, nunca ha tenido, en todos los niveles, facultad, profesional, juzgado, nunca ha tenido un desarrollo este, como si han tenido todos los, para compararlo con los civiles, ¿no? Mismo familia, ni hablar de familia. Familia tiene, usted toman un tema, filiación, divorcio, y es una materia en el desarrollo que tiene en los operadores jurídicos. Alimentos, uno toma alimento y tiene una judicialización y una serie de variantes de fondo y de forma interminables. Así lo mismo en contratos, en obligaciones, civil 1, obviamente, etc. Pero en sucesiones no, eh, no porque no exista, vuelvo a repetir, y eso yo creo que favorece mucho a los escribanos, o va favoreciendo a los escribanos porque los escribanos van avanzando ya de la década del 90. Ahora en la pandemia presentaron también un proyecto, casi sale como decreto de necesidad de urgencia, el famoso, la famosa idea de los escribanos de la sucesión notarial. Porque de hacer la sucesión los escribanos. Y uno de los argumentos sobre los que se basan es que es un dispendio jurisdiccional tener que hacer un juicio sucesorio, porque, digamos, vamos a partir de la base que tanto en el código de Vélez como en el actual código, la transmisión del sucesorio es a través de un juicio, haya o no conflicto, o sea, proceso sucesorio, ¿no? O sea, en la Argentina yo tengo que tramitar una sucesión abriendo un expediente sucesorio. Muy bien. Eso los escribanos han avanzado, mismo en sucesiones,
en distintas áreas o ámbitos o instituciones del derecho sucesorio y específicamente en la posibilidad de hacer la sucesión notarial. Y el último intento fue en pandemia, que en realidad la excusa era por la pandemia, porque los tribunales estaban cerrados, casi cerrados, y entonces los escribanos iban a hacer, para no que no se dilate, etc., y hacían, hasta daban fe, como es la declaratoria de heredero, vamos a decir, daban fe ellos de todo. Ustedes imagínense eso. Pero eso es consecuencia de no ejercer muchas veces los recursos que la misma ley establece. Entonces, termina, o uno a veces dice, bueno, ¿para qué vamos a hacer un proceso sucesorio? Que lo hagan los escribanos y ya está. Que yo creo que ahí es un error del profesional, porque el profesional es el que de alguna manera ha dejado librado todo esto a una situación meramente, o que pretende que sea meramente administrativa, ¿no? Y no darle los elementos, los recursos al cliente en este caso, acerca de las cuestiones que puede llegar a plantear en el sucesorio, ¿no? Mismo convenios, acuerdos durante el sucesorio, por ejemplo. ¿Cuántos casos vieron ustedes de una sucesión de una administración, de una partición, perdón, provisoria, que es el uso y goce de los bienes durante el estado de indivisión? Eso lo tiene que hacer un abogado. Y en realidad las partes no lo hacen porque ni saben que hay. De hecho, más de un abogado no sabe que hay eso que está hace 150 años. Porque muchas veces una sucesión dura 5 años, 6 años, 10 años, 7 años, más cuando hay conflicto. Se puede hacer una partición que se llama provisional, que es de uso y goce durante el estado de indivisión, que es como un convenio, un acuerdo que se presenta. Eso estaba tanto en el Código de Vélez como en el nuevo Código. Pero bueno, por eso digo, un abogado que abre la sucesión, le dice, tráigame la partida de nacimiento, la partida de función, va a un publicadicto y cree que tramitar la sucesión es eso, como si fuera una cuestión, por eso digo, meramente administrativa. Avala todo el criterio de los escribanos. Entonces dice, ¿para qué lo van a hacer un juez, un abogado, si lo podemos hacer nosotros? Mucho más rápido. Lo que importa son los recursos que están en el sucesorio para hacer de acuerdo a cada situación que se presente, obviamente, ¿no? En la diversidad de situaciones, pero hay un montón de instituciones, como hemos visto y vamos a ver, que lamentablemente no llegan al planteamiento porque no tienen el asesoramiento correspondiente, digamos, las partes, porque si no lo plantearían. Tiene que largar un curso profesor de proceso sucesorio. Sí, eso hemos hecho en algunos Sí, yo no colegios. Sí, sí, sí. los he Sí, porque visto. son cuestiones realmente que se dan en la práctica de una manera muy notoria, ¿no? Y en esto que Sí, decía los escribanos que avanzaron en muchas cosas,
fíjense, por ejemplo, que ni el viejo código ni el nuevo código, cuando vimos declaratoria de herederos, ¿no? Un ejemplo muy claro. Se dicta la declaratoria de heredero. La partición, que todavía no la vimos, tanto en el viejo código como en el nuevo código, la partición de la herencia termina cuando termina la sucesión. O sea, la partición pone fin a el estado de indivisión a la herencia. O sea, yo termino, el proceso sucesorio termina con la partición, propiamente dicha, que es la asignación de los bienes a cada uno, etcétera, etcétera. Bueno, eso está en la ley, en el código. Bueno. Los escribanos inventaron, digo porque nunca estuvo en el código de fondo, una práctica hasta judicial aceptada, digamos, pero primero administrativa y después convalidada judicialmente, en algunas provincias, y esto depende de las provincias, en la cual la declaratoria de heredero inscripta en el registro respectivo, sobre uno de los bienes, vamos a suponer, los bienes respecto de esos bienes que integran en la declaratoria de heredero, pondría fin respecto a esos bienes, el estado de indivisión, y pasaría a formar un condominio. Eso para la circulación del bien. Entonces, digamos, desde el punto de vista práctico, es que la inscripción de la declaratoria de heredero respecto de esos bienes, está abierto el sucesorio, sigue la sucesión, pero respecto de esos bienes pasarían a ser condóminos. Y entonces se le aplicaría todo el sistema de transmisión ya como un condominio de esos bienes, sin perjuicio de que los bienes... Es un gran invento, digo, porque puede ser que ese bien de ese auto o de esa casa, habitualmente un condominio, bueno, somos 3 herederos, escribimos la declaratoria de heredero. Bueno, pero puede ser que en la partición sucesoria ese bien se me adjudique a mí. Por lo tanto, la inscripción de ese bien, que en este caso somos 3, los que estamos con derecho a la sucesión, declarado, etc., y obviamente está claro que podemos disponer y eso no hay problema, en realidad ahí no se terminó nada. O no puedo prejuzgar que ahí hay un derecho real de condominio respecto del bien, porque cuando termine la sucesión, esa casa, como sucede normalmente, se le va a adjudicar a uno. Bueno, pero ¿qué es lo que dijeron los escribanos? Bueno, pero esto desde el punto de vista práctico puede durar 4 años, 5 años. Bueno, entonces hagamos de cuenta que la inscripción de la declaratoria pone fin en el sentido de esos bienes para tomarlo como un condominio. O sea, eso, un ejemplo de los 200 ejemplos que se pueden dar en la parte de sucesión respecto de los escribanos. Que viene a colación de esto que decíamos, de que por distintas razones el proceso sucesorio para el abogado cree que es acreditar los vínculos, publicar edictos, y más o menos discutir las 2 o 3 cosas que se pueden discutir y terminar. Y eso en muchos casos es así. O sea, a ver, tengo 3 herederos que no tienen ningún inconveniente, ningún problema. No hay, obviamente existen esas situaciones, ¿no? Pero hay otras diversidad de casos donde tienen cada una de las partes ciertos derechos y ciertas acciones que por ahí ni se enteran. Y eso me parece que es importante. Y es raro porque aparte, esto de sucesiones es patrimonial. Porque alguien puede decir en los abogados como algunos temas, dice, no, esto al abogado no le interesa porque no cobra honorario. Entonces, esto como cuando hablábamos en la clase anterior, cuando hacíamos referencia del abogado del niño, ¿se acuerdan? Hay una idea donde muchos dicen, no, pero esto abogado del niño dice, nunca cobra. Entonces,
No, los profesionales se dedican a otra cosa. Vamos a suponer que ese es un argumento, que no lo es, porque hay un montón de gente que se dedica a abogar al niño. Pero vamos a suponer que sea válido. En sucesiones, el abogado, en la parte de civil, es uno de los que más cobra en una sucesión, si hay bienes. Es decir, no es que uno dice, bueno, pero el proceso sucesorio es para el que le guste el derecho, porque en realidad, ¿de qué vive el abogado? No, justamente en una sucesión uno puede cobrar mucho más que en familia incluso. O sea, tiene un contenido patrimonial que tampoco por ahí yo puedo decir, bueno, esto en realidad no, el abogado nunca se dedicó a esto porque no puede vivir de esto. No, en este caso es exactamente al revés. Eso es lo llamativo, ¿no? Eso es lo que hace que uno no pueda saber cuáles son esas motivaciones por las cuales no se ha desarrollado, que para mí el derecho sucesorio es muy interesante. Aparte, también es cierto que el derecho sucesorio es el aspecto mucho más técnico que en familia. Ahí también es cierto, alguna vez algunos decían, claro, la gente se dedica a esa familia porque familia es más extrajurídico, ¿no? Y entonces uno hace familia más o menos desde esa lógica. En sucesiones, el proceso sucesorio es muy técnico. Entonces, bueno, no es que, sí, cualquiera puede hacer una sucesión, pero como decía antes, puede hacer una sucesión si lo asocia a esta idea de abrir la sucesión, presentar, acreditar el vínculo y publicar edicto. Hasta ahí lo podría hacer cualquiera. Pero en la parte técnica, digamos, es donde tiene mayor, mayor tecnicismo que hace que requiera una dedicación especial. Doctor, si los escribanos lo hacen no es porque le quieren hacer un bien a la sociedad. Todos sabemos que las sucesiones dejan plata. El escribano no corre atrás del trabajo gratuito. No respiran Bueno, claro, gratis los escribanos. y por eso están detrás de eso. Claro, pero por eso digo, ellos tienen en el tema del proceso sucesorio una incidencia muy importante por lo económico. Por eso es que están detrás de eso. Ahí en Y realidad lo eso que hay digo, es en algún momento, hay ausencia cuando de los uno colegios de abogados porque se dejaron que descuide, avancen y los colegios de abogados, sí, sí, ellos, totalmente, los escribanos son totalmente, brillantes. El problema es totalmente. nuestro. Sí, 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 sí. Yo creo que los colegios de abogados no han puesto el acento. Los colegios de abogados pusieron ya hace 5 o 6 años, un poco más. En la provincia de Buenos Aires había habido un proyecto, no me acuerdo, sí, de hacer como un proceso sucesorio notarial para algunos casos que no había conflicto. Bueno. Y a cuento de lo que vos decís, ¿sabes por qué saltó el Colproba, o sea, los colegios de abogados? En este caso de la provincia de Buenos Aires, Colproba, que agrupa los distintos colegios de abogados, que son 20, 21 departamentos judiciales, más o menos en la provincia de Buenos Aires. Y fíjense de importante esto que vos decís de la parte económica. Porque el colegio de abogados tiene la caja. No sé, en Córdoba hasta no sé si se llama así también. La caja, que son los aportes en los juicios, que uno tiene que pagar, tasas, etcétera, etcétera. En ese sentido, de los procesos judiciales, todo, no solamente fueros familia, todos los fueros, o sea, de la judicialización, la caja de abogados recaudaba casi el 40% de las sucesiones, nada más. Miren la dimensión económica. Y decía, saltaron ¿por qué? Porque si hacían un proceso sucesorio notarial, se fundía la caja. Para que se vea la dimensión de los aportes económicos en una sucesión
en un proceso sucesorio, digamos. Y obviamente eso que digo, ahí están detrás los colegios de escribanos, porque los colegios de escribanos lo ven como no lo ven los abogados, ¿eh? Por eso digo, esto en cualquier momento salta. Y después en el grupo, a ver si encuentro. En el grupo, ahí de WhatsApp, a ver ahora, porque si no me voy a olvidar. El primer año de la pandemia, a ver, en el primer año de la pandemia, allá por julio, no me acuerdo, sí, julio, el Colegio Escribano presentó para que sea decreto, cuando salían todos los días decreto de necesidad de urgencia, ¿no? En esos 6, 7 primeros meses, digamos, de aislamiento, ¿no? Ahí había presentado un proyecto y ya estaba hecho el decreto incluso. Y la excusa era mientras dure la pandemia. Claro, si empezaba así ya no terminaba más. Imagínense, ¿quién sacaba el proceso sucesorio, el proceso notarial una vez que esté, ahora lo voy a pasar, estoy buscando el proyecto, el decreto en realidad ya que iba a salir. Estuvo pronto de salir. Y ahí algunos colegios de abogados plantearon o se movilizaron, y bueno, después entre todo el tema de la pandemia, como que no salió, pero estaba ahí. Por eso digo, no es que es un tema que, no, que es viejo o está ausente, no, está ahí, ¿eh? En cualquier momento vuelven sobre cualquier situación, etcétera, y se vuelve a plantear. Y ahí es donde después es difícil volver hacia atrás, ¿eh? Porque el escribano instrumentaría todo ya, con, con toda la inseguridad que se puede dar, incluso como sería judicialmente una publicación de dictos, ellos se convierten en dar fe de todo eso, de los herederos. De si son 3 herederos, 5 herederos, 7 herederos, o sea, desaparecería la publicación de dictos. Imagínense la judicialización que provocaría después esto, que aparezca un heredero y dice, no, a mí me abrieron una sucesión en Salta, hicieron todo un sistema de transmisión y nunca me informaron a mí. En forma notarial, yo vivo que sea en Chubut. Eso generaría una situación de judicialización mucho más conflictiva porque quedaría supeditado, imagínense, si en una sucesión, un proceso judicial, existen conflictos permanentes, imaginémonos un sistema de transmisión sucesoria con todo lo que eso significa, en forma notarial. O sea que está involucrado un montón de cuestiones importantes, digamos, de fondo, que no es un tema simplemente de incumbencia en la cual uno dice, bueno, uno porque es abogado
¿cómo se dice? Defiende a los abogados y porque escribano. No, eso es un... A ver. Acá tengo. Ahí mando al grupo. Fíjense cómo ya estaba el decreto. Mediado del 2020 habrá sido. Esto en plena pandemia. Cuando los tribunales más o menos ya todavía estaban en feria extraordinaria, etc. Ahí está. Después, fíjense, porque es todo un procedimiento que hacen los escribanos solo en su escribanía. Una barbaridad, una cosa, una potestad casi, que eso conlleva una capacidad económica, imagínense, instrumenta todo lo que puede cobrar en una asociación un escribano, haciendo eso. Así que eso está presente y hay que tener siempre esto como abogado, en el sentido de que en cualquier momento vuelve y cuando uno se da cuenta, en la distracción, digamos, se termina aprobando. La situación del cónyuge en el derecho hereditario tiene una particularidad. Bueno, como sabemos, el cónyuge es heredero forzoso, ¿no es cierto? Siempre lo fue. Y tenía una legítima de un medio. O sea, tanto en el Código de Vélez como en el actual código, la porción legítima es de un medio. Eso no cambió. Lo que cambió es respecto de los descendientes y los ascendientes. Pero en el derecho sucesorio, el cónyuge, tanto antes como ahora, además de tener esta acción, por ejemplo, de indignidad, que es común y genérica para cualquier heredero y obviamente también para el cónyuge tiene causales de exclusión propias. Estamos hablando de causal de exclusión sucesoria, obviamente propias o específicas, además de la genérica, entre comillas, que sería de indignidad, que puede ser cualquier heredero. Es decir, puede ser declarado indigno como cualquier otro. Pero sin perjuicio de eso, que puede ser declarado indigno si un descendiente, un ascendiente, un cónyuge, un colateral, un heredero testamentario, lo que fuere, el cónyuge tiene causales de exclusión propias o específicas. Y ahí esas causales, como heredero, en este caso forzoso, una de ellas es la separación de hecho, que es muy importante. Esto estaba en el viejo código y está en el actual código. El cónyuge, como sabemos, es, en razón del matrimonio, heredero forzoso. Ahora, se puede dar y se da una situación común en la cual al momento de la muerte del causante, los cónyuges están separados de hecho sin voluntad de unirse. Separados de hecho sin voluntad de unirse. O sea, tienen el título de cónyuge porque no hicieron el divorcio, pero están separados de hecho sin voluntad de unirse. En la primera etapa del código originario, se preveía como causal de exclusión la separación de hechos sin voluntad de unirse. Es decir, si al momento de la muerte del causante estaban separados de hecho sin voluntad de unirse, no obstante ser cónyuge, además imaginemos que en el régimen originario el matrimonio era indisoluble además, no había divorcio. Bueno,
si al momento de la muerte estaban separados de hecho, no se heredaban. O sea, el supértite no heredaba al cónyuge que había fallecido. El argumento de la exclusión estaba dada en que los cónyuges debían, amar de un sistema de derechos y deberes donde existía el deber de cohabitación y la causal justamente de divorcio después de separación personal, entonces primero era abandono de hecho sin voluntad de unirse, estaba vinculado con el deber de cohabitar. Y entonces la sanción, entre comillas, del Código de Deber era que si estaban separados de hecho porque no estaban cumpliendo con la obligación legal de cohabitar. Y entonces la sanción era excluirlo del derecho sucesor, en la lógica de los derechos y deberes de matrimonio. La jurisprudencia antes del 68, que fue la 17711, elaboró un criterio, que después lo va a tomar la 17711, un criterio que era el siguiente. Había situaciones injustas porque, por ejemplo, lo que sería hoy violencia familiar, vamos a suponer que el matrimonio había cesado porque el que sería culpable fue el causante de la separación, ya sea por violencia, porque le echó del hogar o lo que fuere. Y entonces la jurisprudencia elaboró un criterio diciendo que si el supértite, cónyuge supértite, estaban separados de hecho, había cesado la cohabitación por culpa del muerto, es decir, de aquel de cuya sucesión se trata, el cónyuge supértite, inocente de la separación de hecho, podía heredar. Eso es lo que estableció después la 17711, ya con la 23515, que es hasta el régimen actual, que cambia, obviamente porque ya no hay más inocente y culpable, hasta el 2015, entonces, la separación de hecho, el que no heredaba era el culpable. O sea, el inocente de la separación de hecho, estamos hablando, si probaban el sucesorio su inocencia, heredaba. Eso rigió hasta el 2015, ¿tá? Que sería el régimen viejo. Obviamente, en el nuevo código, como se suprimió y vimos la calificación de conducta del caso del divorcio, y especialmente esto de inocente y culpable, ya no hay más inocente y culpable. Entonces ahora quedó la causal objetiva como era el código originario de Vélez. En esta causal, que es, si al momento de, esto está en el artículo 2437, si lo quieren ver. Una de las causales de exclusión ahora con el nuevo código es si al momento de la muerte del causante estaban separados de hecho sin voluntad de unirse, no se heredan. O sea, hay exclusión de la vocación sucesoria. No importa quién dio causa, quién no dio causa, si fue unilateral, la separación de hecho, ¿no? Si fue unilateral de común acuerdo, quedan excluidos. Coherente con el régimen que no hay inocente y no hay culpable. Entonces, el separado de hecho no hereda, que sería como la primera etapa del Código de Vélez. ¿Cuál es la situación fáctica que se tiene que dar con esto? Que es importante. O sea, la causal es separación de hechos sin voluntad de unirse. Ahora, esa causal de hechos sin voluntad de unirse, para que pase a operar fácticamente en el sucesorio, tiene que haber otro u otros herederos que se presenten con interés en la sucesión. Porque si resulta que el causante estaba casado y estaba separado de hecho, y se presenta a la sucesión el supértite, el cónyuge, acredita el título, porque él acredita la partida de la libreta de matrimonio. Estaban casados.
En ese caso, si en ese sucesorio nadie alega y dice, bueno, sí, pero ellos estaban hace 4 años, o 2 años, o 3 años, lo que fuere, separados de hecho, sin voluntad de unirse, el juez tiene que admitir y declararlo en la declaratoria de heredero como heredero porque la separación de hecho aparece cuando alguno invoca esto. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque yo como casado no tengo que acreditar en el sucesorio que estoy casado y que estaba conviviendo con él hasta, se presume eso. Si yo tengo título y me presento, soy cónyuge. O sea, no hay sentencia de divorcio, no hay proceso de divorcio en trámite, estamos separados de hecho. El juez, en base a ese título, admite y me declara heredero. Con lo cual, hay muchos casos que se presentan, ningún otro heredero se presenta y es heredero. Eso es no porque sea en contra de la ley, sino porque no se da esta constatación en este caso y quedó como si estaba conviviendo. Pero está claro que si se prueba la separación de hechos, queda excluido de la vocación sucesoria. También se da muchas veces cuando en una sucesión, un matrimonio, supongamos, tiene 2 o 3 hijos, y los cónyuges están separados, de hecho. Pero el supérstite muere uno. El supérstite va a la sucesión con los hijos, ¿no es cierto? Porque concurren los descendientes y el cónyuge. Los hijos, que son los que podrían excluir a su padre o madre, diciendo sí, pero ellos están, no hereda porque es cónyuge, pero estaban separados de hecho sin voluntad de unirse. Los hijos muchas veces convalidan la presentación del cónyuge como un heredero más. ¿Se entiende? O sea, yo estoy separado de mi cónyuge y tengo 2 hijos. Estamos separados hace 5 años, pero no hicimos el divorcio. Se muere mi cónyuge. Yo, si tengo buena relación con mis hijos, en el sucesorio se presentan mis hijos, obviamente, y yo. Mis hijos son los que tienen que alegar y probar la separación de hechos, pero ellos no dicen nada. En ese caso también hereda. Por eso es importante aclarar esto que dije anteriormente, de que para que funcione la causal de separación de hechos, algún interesado en el sucesorio lo tiene que plantear, porque si no, el título es suficiente, ¿eh? O sea, yo no tengo que probar que vivía con mi cónyuge hasta el momento de la muerte. Ya, el título se presume. La separación de hechos, si la hay, es algo que introduce a alguien en el sucesorio y entonces ahí se va a debatir. Entonces ahí se va a debatir y viene un heredero y me dice, no, él es casado con la causante, pero hace 3 años o 2 años que está separado de hecho ante el momento de la muerte. La carga procesal es del que alega, ¿eh? O sea, yo cónyuge supérstite con el título en principio me hace presumir mi condición de heredero. Estoy adentro, vamos a decir. Soy heredero forzoso, tengo título y acredito. Está en cabeza de quien alega probar la separación de hechos, ¿eh? Porque si no prueba, uno dice, bueno, algunos casos son fáciles porque se habían separado, habrá que buscar cuál es el modo de prueba en ese caso, para el caso es fácil. Pero hay otros casos que no es fácil, porque a lo mejor convivían en el mismo domicilio. Y en Doctor, ese caso puede ser que sea difícil probar la separación de hechos. Por eso digo, ahí va a depender de cada caso, porque lo cierto es que tienen que probar la separación de hechos. Sí. yo lo planteé por parte del, digamos, lo comuniqué al tribunal y fue excluido, pero yo representaba
al cónyuge que manifestó él voluntariamente, pidió la exclusión en el primer escrito. Sí. Y eso, me hicieron correrle traslado al resto de los herederos, nada más. Digamos que confesó el hombre. Sí, Estaba- está bien. Está bien. Ahí, eso es importante esa aclaración. La confesión como medio de prueba es suficiente. Claro. Lo que pasa es que muchas veces, justamente el que se presenta quiere heredar, entonces Claro. niega ese hecho. Pero si hay confesión como medio de prueba, es prueba suficiente. A lo que voy es que hay que probar la separación de hechos. Entonces ahí sale, porque no nos olvidemos que es un heredero forzoso y tiene título. Entonces esta circunstancia es importante porque hay que alegar y probar esto. Esta causal siempre estuvo y es así esto que estoy diciendo. Acá es importante entonces, teniendo en cuenta esto, en el nuevo modelo del código, en el caso del matrimonio, como dijimos oportunamente, entre los derechos y deberes de matrimonio ahora no existe el deber de cohabitación. ¿No es cierto? O sea, los cónyuges que podrían mantener plenamente vigente el matrimonio viviendo en residencia separada, ¿no? En ese caso, es importante, que no se ha hecho hasta acá, acreditar o documentar estas circunstancias. Porque puede venir un heredero y decir, no, ellos estaban separados, de hecho. Hace 10 años que viven en domicilios separados. No olvidemos que una de las personas interesadas en este caso está muerta. Y entonces la defensa en juicio respecto de esta situación hay casos de prueba muy objetivas, testimonios, o prueba por escrito, o una venta, o dice, no, yo en realidad seguimos casados, estamos, digamos, ahí no hay problema cuando hay prueba. Pero cuando puede resultar que no hay una prueba contundente, esta circunstancia puede ser problemática, porque algún heredero puede decir, vivían en residencias separadas, y entonces ahí se debate el problema. ¿Estaban separados o no? ¿Era un proyecto de vida que ellos eligieron? Ahí yo creo que la forma de las personas que están casadas y que por distintas razones viven en residencias separadas, es bueno utilizar el recurso de acuerdos para constatar estas circunstancias a todos los fines, obviamente para todos los efectos. Pero bueno, es una cosa que no se hace normalmente y que esto también tiene que ver con lo que decíamos antes de el tema profesional, ¿no? Porque esto forma parte de un asesoramiento en la cual la persona toma estos recaudos para no tener que ir a discutir después eventualmente en el sucesorio si alguien aparece, o un acreedor, que alguien que tiene un derecho en esa sucesión plantea esta circunstancia. Bueno, hay que probar que, digo que hay que probar porque la pregunta sería, ¿qué va a presumir la jurisprudencia si vivo en residencia separada? ¿Va a presumir que hay normal convivencia o que están separados de hecho? Es un interrogante importante. Cuando no se puede probar, no hay prueba de nada. Todavía no hay un criterio jurisprudencial en ese sentido. En cualquier efecto y obviamente en sucesiones, ¿no? Con lo cual puede dar lugar a una problemática y a una dilación de discusión de esto, siendo muy simple que un instrumento privado puede acreditar esta circunstancia de las partes. Miren lo que es tan fácil. Las partes que viven separados hacen un acuerdo privado y dice que viven en residencia separada porque quieren, pero están en plena comunidad de vida, etc. Ese instrumento, que es una pavada, ¿no?, puede evitar un montón de conflictos y planteos en juicios, entre otros en un juicio sucesorio, por ejemplo. Y esto en cualquier otro
efectos derivados de ese matrimonio, ¿no? Entre los herederos o frente a terceros. En ese caso, entonces, si hay separación de hecho y con esas aclaraciones, quedaría excluido de la vocación sucesoria. La particularidad es que tanto en el viejo código como en el nuevo no hay plazo, ¿eh? Lo cual es muy importante porque a veces, al ser como el nombre lo dice, separación de hecho, normalmente no hay documentación, cuando hace poco tiempo es difícil probarlo. Porque si yo ya estaba separado hace 5 años, bueno, hay distintos medios de prueba en la cual yo me fui de la casa, del hogar conyugal, etcétera. Entonces, el tiempo va generando pruebas que avalan estas circunstancias. Pero vamos a suponer 2 cónyuges que se separan, de hecho, y al mes fallece uno. Ahí la prueba es complicada, ¿eh? Porque uno puede decir, no, se fue por una cuestión de pelea que estábamos teniendo, o se fue un mes y medio, qué sé yo. Ahí imagínense que puede dar lugar a un montón de factores o circunstancias de discusión. Lo importante, por eso decía, no hay plazo. O sea, la separación de hechos, si hay un día, queda excluido la vocación sucesoria. El tema es probarlo. Pero si yo tengo, por ejemplo, un medio de prueba en la cual mi cónyuge y yo, hoy en un convenio privado, decimos hoy qué día es, 11 de marzo. Decimos, bueno, hoy 11 de marzo nos separamos, de hecho. Yo me voy, yo te vas a vos, lo que sea, y documentamos eso. Al otro día, fallece uno de ellos, no heredan, ¿eh? O sea, lo que hay que alegar y probar es que al momento de la muerte, estaban separados de hecho. No importa el tiempo hacia atrás. El artículo 2437, en el nuevo régimen, ¿no? El primero que enumera es la separación de hecho. Porque enumera divorcio, separación de hecho y decisión judicial de cualquier tipo. Esto que dijimos, la separación de hecho, el caso más conflictivo que plantea mayores dudas. El que menos dudas plantea es el divorcio, claramente. O sea, claramente, si al momento de la muerte del causante estaban divorciados, ya son excónyuges. Y en ese sentido queda excluido y hay una sentencia de divorcio, porque como hemos visto, el divorcio es judicial, entonces hay una sentencia judicial y por lo tanto la sentencia de divorcio excluye. Si está en trámite, no hay ningún inconveniente porque ahí yo voy a probar la separación de hecho, la causal anterior que dijimos. O sea, no hay sentencia de divorcio, pero si estaba haciendo divorcio porque estaba separado de hecho. Entonces irá por la otra causal en todo caso. Pero la sentencia de divorcio es la más clara, sí. Doctor, yo acá tengo marcado, debe haber sido que lo hemos visto con usted a esto antes, porque he marcado en el código, acá hay costadito del 2437, inconvencional, y tengo acá dos supuestos, violencia y prisión. ¿Será que hemos hablado que, por ejemplo, la separación en caso de violencia, sí, o si hubiera, son los dos que he marcado, esas cosas que uno va marcando cuando va trabajando con el código? Por ejemplo, si yo tuviera separación de hecho, que estuviera en situación de violencia y demás. Acá, sí, creo que lo que usted nos ha querido decir es, cuando haya violencia, piden la inconvencionalidad del 2437, o están desprotegiendo a la víctima, encima. Sí, sería esa tercera hipótesis cuando estén separados por decisión judicial, que es la tercera. Ahí entraría el caso de violencia. Y ahí el código no tuvo en cuenta la perspectiva de género. Porque, por eso lo de la inconvencionalidad seguramente que les dije. Porque cuando la víctima pone en marcha el mecanismo de exclusión, el cónyuge en este caso estamos hablando, a mí me parece que no debiera ser excluido de la vocación sucesoria. Después si se divorciaron, sí, porque ya se divorciaron, perfecto. Pero estamos hablando que yo
estoy conviviendo con mi cónyuge. Yo agredo a mi cónyuge y ella, mi cónyuge, inicia una... me excluyen a mí. En ese estado o en esa circunstancia se muere el agresor, obviamente. Ahí me parece que la víctima debiera heredar, pero de acuerdo al código no hereda. Porque entraría por esta tercera causal que es una decisión judicial, en este caso de exclusión. Cesó, la convivencia cesó, está claro que cesó, porque la decisión judicial ordenó la exclusión. Y ahí me parece que decíamos de plantear la exclusión, perdón, la inconvencionalidad. Porque creo que es injusto, digamos. Y aparte de esto que decíamos en distintos temas de perspectiva de género, yo creo que viene a colación esta situación o esta circunstancia. Caso, ojo, que se han dado ya en la práctica antes del código. Esto viene otra vez con lo que decíamos siempre, es decir, la CEDAW está hace muchos años. Hay casos jurisprudenciales de la década del 90 en que la víctima, que nos hablaba de violencia de perspectiva de género, pero se excluía por las leyes de violencia, de violencia familiar, perdón, estamos hablando de cónyuge, se lo excluía al cónyuge por violencia, ¿no es cierto? Hay muchos casos en los últimos 25 o 30 años que acaeció esta circunstancia, el agresor muere, nunca hicieron el divorcio, se presentaba. Y la jurisprudencia decía que ha excluido la vocación sucesoria, en este caso por el viejo código que aplicaba esto mismo. Separación de hecho o decisión judicial. E incluso ahora es mucho más contundente, porque ahora dice, y la decisión judicial de cualquier tipo, o sea, aún de violencia familiar, que no decía antes. Entonces, antes incluso había un recurso porque la fórmula legal era una decisión judicial. Si por decisión judicial había cesado la convivencia, algunos doctrinas decían, bueno, no, en el caso de violencia no, porque es injusto por la víctima, porque es un derecho que ejerció, etcétera, etcétera. Ahora agrega de cualquier tipo la medida, con lo cual es mucho más contundente, y ahí es donde tuvo que haber aparecido, vamos a hablar de perspectiva de género legal, cuando decíamos en base a casos jurisprudenciales, no en base a casos, digamos, que se dieron post-código, es decir, ¿qué es lo que tuvo que haber dicho el código? Salvo el caso de exclusión por violencia de género. Eso es perspectiva de género. Ahora lo que nos queda es la posibilidad de el abogado plantear esta declaración de inconstitucionalidad o inconvencionalidad. Pero queda claro que queda excluido. Y eso me parece que es injusto. Porque la víctima pierde derechos. O sea, ejerciendo un derecho de protección y respecto de su persona o punto de vista físico o psicológico, se encuentra con que pierde un derecho. Pero bueno, todavía no hay ninguna declaración de inconstitucionalidad, no obstante que hay muchos casos que se dan en la práctica y en la realidad, ¿no? No, en el caso de el cónyuge es importante porque es heredero forzoso y hereda siempre, conforme vieron en legítima, el cónyuge siempre concurre con los descendientes o ascendientes. O sea, nunca es excluido.
Con lo cual, porque los ascendientes, los descendientes siempre heredan, porque están primero, además. Pero, por ejemplo, los ascendientes, que son herederos forzosos, heredan si no hay descendientes. O sea que si el causante tiene descendientes, ya los ascendientes se quedan afuera, no obstante ser heredero forzoso. En cambio, el cónyuge, que sería el tercero en el orden, concurre tanto con los descendientes como con los ascendientes. Es decir, siempre va como heredero forzoso a la sucesión. Vaya después cómo se reparten los bienes propios gananciales es otra cosa, pero digo, su condición de heredero, en este caso forzoso, no es excluido por ninguno de los otros herederos forzosos, ¿no? ¿Qué duda o pregunta de esto? Esto no hay que confundirlo con un derecho autónomo que tiene el cónyuge y ahora también lo tiene el conviviente, que es el derecho real de habitación del cónyuge supérstite. Esto es autónomo. Por eso decía esto de la exclusión, porque esto que no lo dice expresamente el código, que por ahí está en discusión en doctrina, ¿qué pasa si el cónyuge es excluido por alguna de estas causales de la vocación sucesoria como heredero, en este caso heredero forzoso? ¿Puede ejercer el derecho real de habitación? Porque el derecho real de habitación es un derecho que está previsto, como el nombre lo dice, creo que el 2383, ¿no? Para leerlo. (2383) en el régimen nuevo, sí, derecho real de habitación del cónyuge supérstite. El cónyuge supérstite tiene derecho real de habitación vitalicio y gratuito de pleno derecho sobre el inmueble de propiedad del causante, que constituyó el último hogar conyugal y que a la apertura de la asociación no se encontraba en condominio con otras personas. Este derecho es inoponible a los acreedores del causante. El derecho real de habitación es independiente de la condición de la exclusión como heredero, porque yo creo que el cónyuge supérstite tiene derecho, porque es un derecho a la vivienda autónomo, y por lo tanto, obviamente en las situaciones normales que se presentan cuando el cónyuge además es heredero y hereda. Pero digo, vamos a suponer que por alguna causal el cónyuge es excluido de la vocación sucesoria. La pregunta es, ¿podría ese cónyuge en el sucesorio venir a plantear el derecho real de habitación en las condiciones del 2383, perdón, o no? O ya con excluirlo de la herencia como heredero, perdió todos los derechos que tiene en relación de estas circunstancias. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que es viable el planteamiento del derecho real de la habitación del cónyuge, independientemente de que se lo haya excluido de la herencia, porque es un derecho autónomo, independiente. Yo lo plantearía absolutamente y lo defendería capa y espada, ese derecho real de habitación. Y fíjate, y eso que vos decís, ¿dónde sería la situación evidente para corregir un error legal? Como Esta postura. Claro, ¿en qué situación fáctica evidente sería además justa de que sea autónomo? En el caso que usted estaba planteando, en el caso que hubiera habido una exclusión del hogar por un hecho de violencia. Violencia de género.
violencia en género. Porque claro. claramente, vamos a Sí. suponer que se excluyó del hogar, y obviamente el hogar que fue sede o asiento del hogar conyugal era del agresor, que se Del muere. agresor. Sí. Vamos a suponer, siguiendo el código, que perdió el derecho hereditario entonces el supérstite, porque al momento de la muerte había una decisión judicial. Había una separada, exclusión. etc. Vamos a suponer, seguir Sí. esa lógica. Sería injusto Ujú. que no pudiera pedir en la sucesión, al menos, el derecho real de habitación, Ujú. si ese bien está dentro del acervo hereditario, ¿no? Por eso ahí me parece mucho más evidente todavía esa autonomía en esa situación fáctica que digo que aparte hay casos que se dan, en la cual sería injusto además que los herederos, vamos a suponer los hijos, le inicien un desalojo. Ujú. Si decimos no, como él fue excluido de la vocación sucesoria porque ya no es heredero, tampoco tiene o tampoco tendría el derecho real de habitación, y entonces iría por una acción de desalojo. Ahí que me parece que quedaría muy desvirtuado esto, ¿no? Porque Doc, no es Sí. heredero porque fue excluido, pero sigue siendo cónyuge. Claro. Supérstite. Claro, y su derecho está dado por el asiento del hogar conyugal. Claro. Ujú. Y además por Como cuestiones derecho. de solidaridad familiar también, ¿no? Ujú, claro. Y a mí me parece que esta solución avala el hecho de que en el código se haya incluido, aún con todas las diferencias que hay con el matrimonio, en el Para las 527 el derecho oral de habitación del conviviente supérstite. ¿Por qué digo avala? Porque está claro que el conviviente no hereda, No hereda. no es heredero. Y el conviviente tiene un derecho, en relación de familia, de la vivienda. O sea, es un derecho autónomo, quiero decir. Entonces, si es un derecho autónomo para el conviviente, también lo debe ser para el cónyuge. Ujú. Y la igualdad además ante la ley, ¿no? Del 16 de la Constitución, digo. Claro. Ujú. Sí, no hay ningún caso todavía judicial que el cónyuge haya sido declarado, haya sido excluido, perdón, de la vocación sucesoria y se haya discutido el derecho real de habitación. Qué interesante. La mayoría de la doctrina dice que tiene que perder el derecho, que me parece injusto, porque dice que el derecho real de habitación está concebido sobre la idea de la vigencia de su derecho hereditario. Y me parece que no. Me parece que tiene que ser distinto en este caso. Me parece que sí, que tiene que ser distinto y que tiene que concederse eso. Claro. En función de lo que estoy leyendo justo el 527, que es lo que usted está diciendo Sí. respecto al conviviente, y en función de eso, si la mayoría de la doctrina está fundándolo en función de que quedó excluido como heredero, bueno, nos deja la puerta abierta el tema de la convivencia, el tema del derecho del conviviente. Claro. Claro. Es cierto también que el conviviente tiene en el 527 un plazo máximo de 2 años. Sí. Acá tiene un vitalicio. Vitalicio. Sí. Claro. Pero creo que es independiente en este caso que estamos diciendo del cónyuge, ¿no? Porque yo creo que esto es un derecho de la vivienda, no es un derecho como heredero. No está concebido, o sin perjuicio que sea heredero, porque si fuera como heredero también tendrían este derecho real de habitación los descendientes y los ascendientes, por ejemplo. Porque si uno dice, bueno, la lógica de este derecho real de habitación está basada en su condición de heredero, la pregunta sería, ¿por qué ningún otro heredero tiene este derecho?
y solamente el cónyuge. Por lo tanto, el fundamento de esta norma es la protección de la vivienda familiar, no la protección a un heredero forzoso. Pero eso sí es un tema que en alguna oportunidad, cuando se presente, seguramente se van a plantear estas situaciones, porque en doctrina la mayoría dice que está atado a su condición de heredero, ¿no? Que es lo que me parece, digamos, injusto en este caso, ¿no? Ahora, su condición de exclusión de la vocación sucesoria como heredero forzoso, además, no le quita o no le quitaría la legitimación activa para iniciar el sucesorio, porque él podría tener el interés, normalmente tiene interés de heredero, perfecto. Pero el cónyuge tiene otro interés, a diferencia de otros herederos, que es la liquidación del régimen patrimonial. Entonces, podría, por ejemplo, iniciar una sucesión y estar en el sucesorio, aún estando excluido de la vocación sucesoria como heredero, pero a título personal para plantear en el sucesorio la liquidación del régimen patrimonial. Recuerden que cuando se trata de una sucesión en la cual el causante estaba casado y por lo tanto entre los herederos se presenta el cónyuge tiene un doble interés en ese sucesorio. Como heredero forzoso, que es lo normal, pero también a título de régimen patrimonial, para retirar el 50% de los gananciales que están Como a nombre titular, entonces. del causante. Sí, como titular. Como titular. Ahí hay una situación que a veces puede resultar claro, por derecho propio, exacto. Ahí hay una situación que a veces se suele confundir, porque es en la situación normal, que el cónyuge es heredero, no hay discusión, no hay exclusión, o sea, es heredero. En el acervo hereditario no entra la parte de la ganancialidad del supérstite, ¿no es cierto? Porque eso no es un... a ver, el causante tenía entre el acervo hereditario, hay 3 departamentos que son gananciales, ¿está? De esos gananciales, el cónyuge se presenta con los hijos a la sucesión. Lo planteo en situaciones normales o habituales. Entonces, el cónyuge va a la sucesión ahí como heredero, para recibir lo que corresponde como heredero, pero también para retirar su parte de gananciales. Legal y formalmente, en el acervo hereditario no entra esa parte, porque en realidad es del supérstite, no entra en la sucesión, porque no, ese 50% no es del causante, digamos. Pero formalmente, a lo que voy, por eso decía esa confusión, a ver si se entiende, se denuncia esos bienes en el sucesorio, con la particularidad de que primero hay que hacer la liquidación para sacar del acervo hereditario. O sea, formalmente se denuncia, a ver si se entiende.
Pero yo, antes de hacer la partición sucesoria, antes de decir, bueno, a los herederos, ya como heredero, les toca tal cosa, tengo que hacer la liquidación del régimen patrimonial. ¿Por qué tengo que hacer previamente la liquidación del régimen patrimonial? Porque hay una parte que no es del causante, que es del supérstite, por régimen patrimonial. Entonces lleva a título propio, por régimen patrimonial. Lo que se va a discutir como heredero es qué es lo que queda en el acervo de propiedad ya en sentido real y concreto del causante. De ahí se va a repartir además el cónyuge en la parte que tenga que repartir. Aparte. Aparte, según también quién concurra, porque recuerdan que el cónyuge cuando va con los descendientes, respecto de los gananciales, no recibe nada. O sea que solamente retira su parte por régimen patrimonial. El otro 50%, que es del causante, que entra en la sucesión, se reparten los descendientes. Es decir, sobre esos bienes el cónyuge no hereda nada. Eso uno puede decir, estar de acuerdo, en desacuerdo, pero es así, siempre fue así, digo. Respecto de los gananciales, ahí los descendientes se reparten todo. O sea que él lleva solo sus 50, como régimen patrimonial. Pero el 50 de su cónyuge premuerto no recibe nada. Es excluido por los descendientes. Resalto esto de los descendientes porque si va en concurrencia con los ascendientes, sí hereda. O sea, ahí el cónyuge, si yo voy con los padres, no hay descendientes, se muere mi cónyuge y yo me voy a la sucesión con los padres de mi cónyuge. O sea, concurrimos ascendiente y cónyuge, ¿está? En ese caso, estos 3 departamentos son de los bienes que hay 3 departamentos gananciales. Yo, supérstite, retiro el 50% por régimen patrimonial, como era con los descendientes. Pero el otro 50% que va a la sucesión, porque justamente es de mi cónyuge, ahí yo con los ascendientes heredo la mitad. O sea, sí heredo. En cambio, si voy con los hijos, nuestros, normalmente, con los descendientes, esa mitad se quedan todos los hijos. O sea que el cónyuge, cuando va con los ascendientes respecto de los gananciales, retira de esos bienes su parte por régimen patrimonial y en condición de heredero. Hereda esa parte. Y hereda la mitad, lo cual es importante. La mitad que no es por cabezas, ojo. Puede coincidir que sea por cabeza, pero es el derecho ahí hereditario es 50, es 50 para el cónyuge supérstite y 50 para él o los ascendientes. Ojo, porque si mi cónyuge tiene padre y madre, vamos a suponer que va a la sucesión conmigo, ascendiente y cónyuge, ahí nos vamos a la sucesión. Yo, el cónyuge, el padre y la madre. Bueno. De los gananciales, yo retiro el 50, es mío, por régimen patrimonial, y el otro 50, que corresponde ya al premuerto y entró técnicamente en la sucesión, el 50% me lo llevo yo. Y el otro 50 a ellos. O sea, si son 2, ellos se reparten ese 50. No es por cabeza, no es que se divide por 3. La coincidencia por cabeza sería si, por ejemplo, va un ascendiente y el cónyuge. Vamos a suponer solamente tiene padre o solamente madre. Y concurre con el cónyuge supérstite. Bueno, ahí sí sería como por cabeza, pues 50 y 50. Pero no es que es porque es por cabeza, sino que, por eso digo, hay que tener presente de las porciones que es
en realidad en sentido técnico es 50 para el ascendiente y 50 para el cónyuge. Distinto es con los descendientes. Cuando yo voy, dijimos con los descendientes, los gananciales, me quedo afuera. Como heredero no heredo nada. Solamente retiro mi 50%. Con los descendientes, o suponer los hijos. Pero respecto de los bienes propios del causante, ahí sí el cónyuge hereda como un hijo más. Es por cabeza. Ahí sí importa si tiene 2, 3, 4 o 5 hijos. Porque el cónyuge entra como un hijo más. No es que lleva 50. De los propios estamos hablando, de los bienes propios del causante. Ahí el cónyuge supérstite hereda como un hijo más. Eso siempre fue así, tanto en vigencia del viejo código como del nuevo código. Habría que ver si uno, digamos, si esta división en el estado actual está bien o no, pero siempre fue así. Digamos, ¿por qué digo habría que ver si está bien? Porque hay una hipótesis, conforme a esto que estamos diciendo, que se da en muchos casos, en la cual en una sucesión va a la sucesión el cónyuge y los hijos en concreto. En muchas situaciones se da que está casado, va el cónyuge supérstite y los hijos. Y en esa sucesión solamente hay bienes gananciales. Muy común. Fíjense que en esa sucesión, no obstante el cónyuge ser heredero forzoso, no hereda nada. Sería como si está excluido. Lo que decíamos antes, fíjense. Porque si solamente tiene bienes gananciales, él va a retirar su parte por régimen patrimonial. Ahí es injusto porque uno dice, bueno, entonces es heredero forzoso, tiene una legítima, pero en concreto a título de heredero no recibe nada. Y eso se da en muchos casos. Ahí, esa categoría o situación o específicamente ese reparto me parece que no es justo. Es una mera declaración en ese caso. Claro, es declarado heredero forzoso, con todo pero no recibe nada. Porque acá, como decía, yo voy a hacer la liquidación y voy a recibir mi 50%. Cuando se haga la partición de la herencia, en que se reparten los bienes del heredero, que es el 50%, no me va a tocar nada. En eso, ¿cómo lo ven ustedes? Que sería el único caso en que el cónyuge no heredaría nada. Porque cuando el cónyuge va con los ascendientes, como vimos, siempre algo recibe. Pero esta hipótesis de concurrencia sería el único caso en que el cónyuge, no obstante concurrir con los descendientes, no heredaría nada en sentido técnico. Ahora, yo me pregunto, si no hacemos el proceso y el cónyuge en ese caso no lo declaramos de heredero, ¿cómo hace el cónyuge a sacarse la porción de sus bienes? Porque en realidad es una sociedad común. La sociedad claro. Es una sociedad común. Yo cónyuge me saco mi porcentaje, punto. Sí. Tengo que concurrir con la masa para poder sacar mi porcentaje. Yo tengo que iniciar un incidente de liquidación del régimen matrimonial en contra de quien, en contra de los herederos del causante. No tengo otra opción. Claro. Si no concurro el sucesorio. Está bien que claro. tenga la legitimación activa para poder iniciar el trámite sucesorio. Y tengo que sí o sí concurrir para poder sacar. Si no, tengo que hacer un gasto, vuelta, siempre lo mismo, caer en la situación de un gasto jurisdiccional para poder recuperar mi porcentaje. Mis bienes, que en realidad son los míos, porque mi porcentualidad
sobre la ganancialidad. No le veo otra opción de lo que ocurre. Sí, es un garrón Claro. no poder, lamentablemente no poder heredarlo el cónyuge en los gananciales, pero bueno, está previsto así. Ese problema se da muchas veces cuando hay un divorcio, o sea, están casados pero se divorcian. Y no se hace la liquidación del régimen patrimonial. O sea, queda en estado de indivisión por régimen. Bien. No, el régimen se extinguió, nos divorciamos, tal, pero no hicimos la liquidación. Y después de 2 o 3 años, muere uno de ellos. Ahí el problema es que el suplente tiene que ir al sucesorio. Le va a arrastrar el sucesorio esa liquidación de ese régimen patrimonial, y ahí él se va a ir no como heredero, porque ya está divorciado, ahí no hay duda, pero se va a ir para hacer la liquidación en ese sucesorio. Eso también son situaciones que se dan muchas veces y que cambia el juez. Digamos, cuando yo dejo sin liquidar el régimen patrimonial, ya una vez divorciado, ¿no? Corro ese riesgo de que si fallece uno de los cónyuges, ahí yo tengo que ir al sucesorio, ¿no? Y a veces el problema del sucesorio es que ya tengo porque una cosa es ir a discutir con mi cónyuge, solamente el régimen patrimonial. En el sucesorio yo tengo los herederos, en la cual yo tengo que sacar una parte que es el 50% de esos bienes. ¿Y qué bienes me va a dejar? Entonces digo, bueno, a mí me corresponde acá el 50% de 3 departamentos. No es que yo tengo el derecho sobre la cosa. Yo tengo el derecho sobre el valor de eso. Entonces los herederos me van a decir, bueno, te vamos a dar $100.000. No, yo no quiero. Yo quiero una vivienda. Yo quiero que me dé directamente un departamento. No, un departamento no. Y eso podemos estar discutiendo. O sea, yo ya sé cuál es mi derecho, $100.000. Bueno, ¿y qué me va a dar? ¿Me va a pagar en dinero? ¿En cuotas? ¿Me va a dar un bien inmueble? ¿Me va a dar bienes muebles? Entonces ahí, si tiene 4 o 5 herederos, imagínense que la pelea es mucho mayor. Porque uno va a decir, sí, vamos a darle tal, no, el otro dice, no, yo esto no lo quiero. Ahí el conflicto puede agravarse porque ya es distinto a una liquidación del régimen patrimonial del régimen de bienes puros. Porque estamos discutiendo entre los cónyuges. Y entonces a veces con los herederos no hay problema, ¿eh? O sea, por eso digo, no es una cuestión automática, universal de todos los casos, sino la situación diversa que se puede presentar y los aspectos que pueden llegar a traer aparejados. Además, con las medidas cautelares en protección de los bienes. Porque ¿cuál es el problema que tiene el cónyuge supérstite antes de la liquidación? En la declaratoria de herederos, ¿son declarados herederos los herederos? Y son los que van a administrar y disponer los bienes. Entonces yo le digo, pero mire que yo tengo que sacar de acá 100 pesos. 100 pesos que están administrando los herederos. Porque no es que yo administro entonces mi 50% de cada departamento. No, van a administrar los herederos. Entonces yo tengo que ir a sacar de ahí, de ese acervo hereditario, algo que es mío, que formalmente no entra, pero está dentro. Porque, reitero, en la denuncia de los bienes se denuncian los bienes gananciales del causante. Se sabe, obviamente, que el supérstite tiene el 50%, pero tiene que ir a la liquidación para sacar su derecho. Cuando el cónyuge supérstite es declarado heredero, no hay problema porque él puede ser también administrador. Él está dentro, en ese total, aunque esto sea una parte mío, yo estoy adentro como heredero.
Pero en el caso que decía del divorcio, o en el caso que he excluido la vocación sucesoria, cuando yo voy solo a liquidar el régimen patrimonial, el no ser heredero es importante porque yo no tengo la administración y la disposición de esos bienes. Y entonces yo tengo que plantear medidas cautelares en protección de eso, porque, bueno, uno dice a veces un inmueble es más fácil para, en el sentido de controlar y disponer, pero hay casos de bienes muebles. Y los herederos disponen y hacen desaparecer. Digamos, por eso digo, hay toda una situación autónoma del cónyuge que está en una situación especial, además y sin perjuicio de este derecho hereditario como heredero, ¿no? Que sería en el caso de una liquidación del régimen patrimonial. Sí, ¿qué decía alguien? Que iba a hablar, me parece. Se me activó el micrófono, pero de todos modos Sí. tengo una duda, Doc. Me preguntaba qué pasa con los casos, por ejemplo, cuando hay una acción de enriquecimiento sin causa en contra de un cónyuge, en contra del otro cónyuge, ¿sí? En el marco de una compensación económica por una convivencia, por ejemplo. ¿Cómo actuaba esto? ¿Cómo actuaba? Eh, ¿Cómo se debería proceder en este caso? O con algún tipo de acción, por ejemplo, un daño moral por la separación. Ahí vos decís, por ejemplo, en compensación económica, si va el conviviente, que es el problema que tiene, porque el conviviente, o sea, en el caso del cónyuge, la compensación económica no tiene por muerte. Entonces, si estaba casado, estaba plenamente vigente y se disolvió por muerte, él no tiene, el supérstite, no tiene compensación económica, en el caso del matrimonio. La compensación económica podría darse fácticamente entre cónyuges en el caso, como dije antes, si ellos se divorciaron, porque la compensación económica entre cónyuges en caso de divorcio. Entonces, yo me divorcié y yo planteé una acción de compensación económica y en el medio se me muere mi cónyuge. Entonces yo, esa compensación económica que ya inicié y estoy en trámite, lo tengo que cobrar ahí en el sucesorio. Y entonces puede ser que yo como cónyuge supérstite vaya a discutir en la sucesión mi compensación económica, pero sí tengo divorcio previo, ¿no? En el caso del conviviente, como decís vos, ahí se da claramente en la cual el conviviente no es heredero y el conviviente puede tener compensación económica por muerte. Entonces el conviviente podría ir a la sucesión en razón de ciertos intereses autónomos. Uno es el de la vivienda que decíamos recién, el 527. O sea, va a plantear el derecho real del 527. Y otra situación clara es compensación económica. Ahí los demandados van a ser los herederos. Y entonces yo tengo que ir, ahí esto de las medidas cautelares también es clave, porque digo, bueno, los herederos se pueden insolventar porque saben que tienen que pagar una compensación económica eventualmente de 100 pesos y empiezan a hacer desaparecer bienes. Ahí es importante el conviviente, como no es heredero y no puede entrar ahí en su condición de tal, plantear no solamente la acción de fondo, que es lo que le daría el derecho, obviamente, la compensación económica, sino también las medidas cautelares en protección de, porque la compensación económica como juicio me puede durar 2 o 3 años. Doc, ¿y lo del 528 ahí, del tema de... ¿De los bienes? Claro. Bueno, ahí el tema de los bienes, lo que yo puedo entrar a discutir, que también sí es, pero se dan pocos casos, el resultado práctico positivo, digamos, es que el conviviente plantee una sociedad de hecho o un enriquecimiento sin causa en el sucesorio. Como no tiene derecho a los bienes, como los bienes adquiridos durante la unión, como decimos en el 528, entonces dice, bueno, no, esta casa la compramos, en realidad figura a nombre del causante.
y está en el sucesorio. Pero en realidad esta casa nosotros la compramos durante la convivencia y yo puse también plata. Y entonces me voy a un juicio a decir, bueno, este bien, en realidad yo tengo acá una sociedad de hecho o planteo un enriquecimiento sin causa porque le di, qué sé yo, $30.000 para comprar ese departamento y entonces quiero un derecho de crédito respecto de esto. Ahí me voy a la sucesión y tengo que plantear todas esas cuestiones. Ahora, la sociedad de hecho, el enriquecimiento ilícito, el enriquecimiento sin causa, perdón, en la práctica que se plantea mucho, como decíamos cuando hablábamos de los bienes, no le reconoce la jurisprudencia. Y como no suele haber prueba por escrito, perdió en general. Porque dice, este bien, ¿a nombre de quién está? Y la escritura está a nombre del causante. Sí, pero nosotros trabajábamos los dos, comprábamos. No, me tiene que probar que el día que pagaron $150.000 del departamento, usted pagó 10, 20, 30, 40, y ahí es donde no está el escrito. Y ahí la mera convivencia no sirve para la jurisprudencia, ¿no? Ni para la ley, obviamente. El 528 le da aval, obviamente, porque dice, los bienes adquiridos durante cada uno y se mantienen la titularidad del adquirente. Y por lo tanto yo no puedo traer a colación el hecho de decir, bueno, sí, pero cuando él compró estamos en convivencia, debe presumirse un esfuerzo común, que es lo que debe presumirse, pero lo cierto es que la ley no lo presume. Ni la ley ni la jurisprudencia. Y ese es un problema, porque ese es el que más se plantea o se judicializa entre convivientes. Pero al no haber prueba en general escrito, que yo puse eso, porque ni hablar si compra un auto, porque estamos hablando de una casa, a veces con el tema de los inmuebles, como tiene cierta formalidad el acto, escritura, monto, alto, en general puede aparecer la documentación de decir, bueno, mi padre, yo, mi hermano, me dio a mí $50.000 para... Entonces suele constar en la escritura. Suele, digo, no es que siempre así. Pero en los casos de compras más habituales, un auto, por eso digo que tiene un valor importante, no consta nada. Nosotros vamos a comprar un auto. ¿Y cuánto sale el auto? 5 millones de pesos. 5 millones de pesos. Hoy, 5 millones de pesos. Bueno, perfecto. Yo le voy a pedir a mi hermana, a mi padre, a mi madre, o yo tengo, estamos en convivencia, o yo tengo 1,5 millones. Compramos el auto, y el auto queda a nombre de uno generalmente. El que puso 1,5 millones, ¿cómo hace? Pues normalmente no aparece un documento que diga, hicimos acá nosotros o tenemos la constancia de que cuando compramos el auto yo puse 1,5 millones de pesos. No aparece. Entonces en general pierde. Ahí el titular se queda con todo, que es lo que plantea el no titular, o pretende plantear el no titular. Y acá el tema es, si no prueba, no, porque aparte lo avala la ley, esto que decíamos, de decir, que es quizá lo más injusto el 528, porque desconoce una realidad que tiene que ver con que ese proyecto de vida común, en este caso de la convivencia, presume lógicamente un esfuerzo de ambos. Entonces debiera haber algo ahí, sociedad de hecho, bueno, sería lo más justo. Presumir de que eso se compró con el esfuerzo común. Y eso es lo que el 528 no quiere, obviamente. Y acá es donde a mí me parece en la práctica que aparece el elefante de la perspectiva de género. Porque en 70 años de jurisprudencia, el 99,99 de los casos que plantean respecto de los bienes adquiridos, la no titular es la mujer. Porque la titularidad en general aparece a nombre del conviviente.
Y creo que la perspectiva de género en esto, en los bienes de la convivencia, es el ABC. Si yo lo traslado como realidad social, no como tema teórico, el impacto social, digo, que el legislador, o el juez en este caso, tiene que verlo, porque digo, ese no son casos aislados, es el típico caso de perspectiva de género. Y ahí está la estructura del orden familiar basada en el patriarcado, ¿no? A ver si se entiende. Ahí está el ABC del modelo que nadie quiere cambiar. Que todo es discurso, que todo... Pero justamente la titularidad de los bienes está en nombre del hombre. Y coincide con la realidad, ¿eh? No hay que un tema que uno imagina. Entonces, no darle, como el 528, el derecho al no titular, tiene un impacto determinante en el caso de la mujer. Se queda sin ese derecho. Yo creo que eso ya hace muchos años en la legislación extranjera se le ha dado ese derecho, antes incluso de perspectiva de género, una cuestión de igualdad, esto que decíamos. Lo cierto es que en nuestro derecho no. Y en No. nuestro derecho aparece siempre esto que decimos recurrentemente del primer día. ¿Qué es lo que le dicen a esa gente? El discurso. ¿Qué le decimos todos nosotros? Yo no. Pero todos nosotros, digo, me involucro en los operadores jurídicos. No se casó. No se casó. Como no se casó, embrómese. No, lo No tomó lamentable, los recaudos, embrómese. Y me parece que ese hoy, por ahí hace 100 no, años, sí, pero hoy me parece que ese discurso tenemos que cambiar. O sea, no le podemos decir a la gente, bueno, usted por qué no se casó, por qué no tomó las previsiones, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, todo válido. La autonomía de la voluntad, etc. Pero ahí hay una familia y hay una realidad. O sea, esto que parece obvio, por decirlo, no lo es, porque está claro que la jurisprudencia tampoco avanzó declarando inconstitucionalidad. Mire que la jurisprudencia ha avanzado en cosas que uno puede decir es un gran avance, pero en esto que es el ABC, es como que todos legitiman el orden existente. Y ahí está, me parece, la ideología de base que mantiene todo. Todo el resto pueden ser cambios sutiles, accesorios, interesantes para verlo como caso así, pero la esencia del sistema es este. Ahí donde cambia el modelo. es que seguimos inmersos en el modelo de patriarcado. Ese es el Claro, tema. claro. Entonces, Entonces le dice a esa mujer, bueno, ahora usted tiene como conviviente, tiene un derecho, compensación económica. Claro, Vaya a un juicio de compensación económica. sí. Y vaya a un juicio de compensación económica. En estos 7 años, ¿cuántos casos hay de compensación económica conviviente? Contado con la mano, vayan a ver en la jurisprudencia. O sea, tiene que recurrir a todo un proceso judicial de tiempo, costo, gasto, y en el mejor de los casos lograr una compensación. ¿Y cuál es la compensación económica? Ni quieran saberlo. Y ni quieran saberlo en la Argentina con la devaluación. Porque esa es otra historia. Sí, además De para un los que juicio de ese... obtuvieron en los últimos años compensación económica, se le devaluó todo y en peso. Y entonces, sí, claro, este mes es bárbaro. Yo recuerdo antes de la pandemia, hubo uno de los primeros casos que fue de 8 millones, ¿se acuerdan ustedes? En 2018 creo que fue, que salió en todos los medios porque era un caso juzgado acá en 92 de Capital, que salió porque fue el monto más alto, 8 millones, que como decía ahora, no sé, 40, 50, ya con la inflación, no sé. Pero en ese momento 8 millones, como decir, bueno, le dieron 8 millones y le depositaron en un banco. Pobre esa mujer,
Al año y medio, al año se le vino la pandemia. ¿Qué hace con esos pesos? Claro, porque uno dice, bueno, no, puedo sacarlo del sitio. Siempre hay que tener la habilidad para eso. No, no puede decir, bueno, ahora yo me voy a comprar dólares. Que vaya a comprar dólares al banco. ¿Qué hace con 8 millones de pesos una persona que no está en el sistema financiero? Se le evalúa cada mes, tiene que estar viendo cómo hace esa inversión para salvar algo. Estamos hablando de una persona que tuvo la suerte que le pagaron una compensación económica importante, ¿eh? En 2 años perdió todo. Dice, claro, yo creí que tenía, me sirvió para vivir bien 2 años. Estamos hablando del mejor escenario. Ese es el modelo. Sí, además, ese es el mejor escenario, pero además nos encontramos con que los clientas vienen al estudio, nos plantean esta situación y estamos a céfalo de prueba. Porque me dice, él me prometió que me iba a poner Claro, el exactamente. Sí, departamento, la quinta, el campo, la casa, lo que fuere. ¿Y qué pasó? Y lo que pasa es que yo estábamos bárbaros y no le quería seguir insistiendo. Resulta que el fulano se murió y ella se quedó en Pampa y la Vía. Y no tenemos prueba, porque la prueba por claro, escrito esa no existe. Entonces claro, tenemos que sacar de la galera del mago toda esa cuestión probatoria. Es absolutamente difícil, es hermoso verlo escrito, pero en la sí, sí, práctica, a los operadores jurídicos nos dificulta un montón, no tenemos forma. Entonces, ¿qué claro, claro. terminamos? Haciendo algún arreglo, yo he hecho unos arreglos de compensación económica, no sé si muy buenos o muy malos, pero arreglos al fin logré sacar y no saqué dinero, sino saqué propiedad. Entonces, bueno, por lo menos quedó respaldada con un ladrillo, Claro, claro, pero no claro, tenemos claro, muchas opciones, no tenemos muchas claro, opciones para eso. Y claro, más, claro. bueno, en la situación económica con la inflación que tenemos, ni hablar. Todo Sí, sí, eso se dan todos la los niveles. tramitación. Claro, claro, lógico, eso se dan todos los niveles y situaciones Sí, en donde no, en realidad por eso decía, queda en una situación donde nos quedamos sin derechos, ujú, nos quedamos con el discurso, que está solamente. fenómeno, todos Sí, no. estamos en el bárbaro, el discurso. Y esto no son situaciones que decimos, bueno, este es un caso que les traigo, que pasó, bueno, porque puede haber un caso injusto, eso está claro. Esto es todos los días, todos los días. Entonces, ¿vamos a cambiar? No, esto no vamos a cambiar. Esto sigue así. Eh, y ese modelo me parece que es el esencial que convalida lo fundamental de todo el régimen patrimonial. Este, que ahí por ahí yo veo la esencia de la perspectiva de género. Bienvenido todos los casos, otros accesorios, colaterales, puntuales, que los hay, pero en la esencia del sistema está acá. Y ojo, esto no es que nadie se dio cuenta, ¿eh? Es lo que nadie quiere cambiar. Ahí está el En el punto. O caso de la sea, compensación económica que fallezca y el juicio sí, queda a medio camino, la compensación sí, económica es una acción personalísima. ¿La heredan? ¿Deben continuar los herederos? sí, la doctrina, si bien la ley no establece expresamente, hay concordancia en que ahí ya adquirió el derecho con el juicio. O sea, forma parte del acervo hereditario. Por lo tanto, los herederos podrían continuar la acción. ¿Se entiende? Que es un tema que se debate también.
Al revés es más fácil, ahí hay más unanimidad porque dice, si se muere el que tenía que pagar, yo tengo que estar en la sucesión. Acá el tema, como vos decís, es si se muere el reclamante en el camino. Ahí hay un poco de discusión, porque algunos dicen, no, ahí si no hubo sentencia firme al momento de la muerte de la persona, ya está, quedó el juicio sin... Pero creo hasta acá la mayoría todavía en doctrina, no conozco ningún caso judicial, dice, los herederos pueden continuar con la acción, porque ese derecho ya se le transmitió en la sucesión. Este, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, duda. Lo escuchaba hace rato hablar cuando hablaba de la vivienda y yo Sí, pensaba que en los casos de separación de hecho por violencia no siempre hay una sentencia declarativa de responsabilidad por violencia de género. Muchas veces queda la claro, medida cautelar y hasta claro. dónde el derecho a continuar acá, hasta dónde en alguna medida no estamos haciendo una imputación de culpa, eh, pero sí pensaba en la excepción de las personas que están en situación de vulnerabilidad o con un problema de vulnerabilidad Ujú. por un problema De de vulnerabilidad. una Sí, sí, enfermedad, claro, claro, exactamente. claro. Entonces, en este caso creo que sería indiscutible la continuidad de ese derecho, me parece a Sí, mí, pero sí, sí, no sí. por el carácter de cónyuge supérstite con un cuestionamiento si existía o no separación de hechos, sino que sería en base a otra cuestión, como sería esta, la de la De vulnerabilidad, que son vulnerabilidad. dos cosas. Sí, perfecto. ¿Sí? Sí, Me sí, sí. quedaba pensando en eso. De hace Sí, rato preguntaba y yo digo, me quedé pensando, pero ¿cómo sería eso? ¿No? claro, Sí, ahí se podría alegar el tema constitucional o convencional de la vulnerabilidad. Sí, 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 que sería viable plantearlo para aplicarlo, obviamente, ¿no? Y más tratándose, como decirte, la vivienda. Este, ¿qué más? Bueno, seguimos entonces el viernes. perfecto. ¿Mm? Buen fin.